Cuando una persona muere, es muy probable que el cuerpo sea enterrado o incinerado. Pero no es tan sencillo cuando esa persona es un condenado a muerte que acaba de ser ejecutado. En el desgarrador mundo de la pena capital, donde la justicia alcanza su hora más oscura, muchas cosas quedan envueltas en el misterio. Cosas como lo que ocurre en las cámaras de ejecución y en qué se convierten los cuerpos de los presos ejecutados. En este video, desvelaré lo que ocurre con los cuerpos de los condenados a muerte tras ser ejecutados. John Wayne Gacy. John Wayne Gacy nació de sus padres, John Stanley Gacy y Marion Elaine Gacy, el 17 de marzo de 1942, en el Hospital Edgewater de Chicago. Gacy era el segundo de 3 hermanos y el único hijo varón de la familia. Desde el principio, la relación de Gacy con su padre fue tensa, pero mantenía una relación algo buena con su madre y sus hermanas. El padre de Gacy era alcohólico y era conocido por maltratar verbal y físicamente a su mujer y a sus hijos. Tras verse obligado a soportar lo que solo puede describirse como una educación traumática, John Wayne Gacy consiguió sobreponerse a todo, al menos durante un tiempo. Se casó, tuvo 3 hijos con su mujer y se mudó a Iowa. Desgraciadamente, este éxito duró poco. Gacy comenzó su viaje por la senda del crimen en la década de 1960. Comenzó a acosar sexualmente a hombres jóvenes e incluso a adolescentes, y pronto fue declarado culpable de sodomizar a 2 niños. Sin que las autoridades lo supieran, esta condena fue una señal de advertencia temprana de la oscuridad que acabaría definiendo a Gacy. Gacy pasó 18 meses en prisión por su crimen y, durante ese tiempo, su mujer se divorció de él. Al ver que no le quedaba nada, decidió trasladarse a Chicago al salir en libertad. La vida mejoró para Gacy en Chicago. Fundó un exitoso negocio de construcción y se convirtió en un miembro muy respetado de su comunidad. Se casó de nuevo, fue a la iglesia, trabajó como voluntario, organizó grandes fiestas y desarrolló la imagen de un ciudadano modelo. Pero, como suele decirse, las cosas no son lo que parecen. Tras asentarse en su nuevo barrio y labrarse una nueva reputación, Gacy no tardó en volver a las andadas, pero esta vez con algo aún más siniestro: asesinatos a sangre fría. Durante los años siguientes, Gacy cometió actos atroces, desde agresiones sexuales y violaciones hasta asesinatos. Acosaba a algunos de los jóvenes que trabajaban en su empresa de construcción y tenía por costumbre recoger a sus víctimas en las estaciones de autobús y en la calle, tentándolas con oportunidades de trabajo y dinero en efectivo. Otras veces llevaba una placa de sheriff que utilizaba para intimidar a las víctimas y someterlas. En algún momento de su vida, Gacy creó un alter ego conocido como Pogo el Payaso, que actuaba como payaso en fiestas de cumpleaños infantiles y para niños hospitalizados. Tras la máscara de payaso, Gacy conseguía ocultar los aterradores detalles del monstruo que era en realidad, e incluso incorporaba algunos de sus trucos para fiestas a sus viles actos. Cuando conseguía atraer a sus víctimas a su casa, les daba bebidas o drogas para ganarse su confianza. A continuación, las engañaba para que llevaran esposas, alegando que el ejercicio formaba parte de un truco de magia. En cuanto la víctima estaba sujeta e indefensa, Gacy atacaba. Su método preferido para asesinar a las víctimas era la asfixia con una cuerda, y antes de que la víctima empezara a ahogarse, anunciaba que el truco de la cuerda era el último de su actuación. La investigación sobre Gacy se inició finalmente en diciembre de 1978, casi una década después de que comenzara su serie de crímenes en Chicago. La investigación se inició después de que un chico de 15 años que le visitó para hablar de conseguir un trabajo en su empresa nunca regresara. Por suerte, la madre del chico supo que su hijo estaba visitando a Gacy y presentó una denuncia por desaparición. La policía comenzó inmediatamente a investigar a Gacy y la investigación se prolongó hasta el 22 de diciembre de 1978, cuando Gacy fue detenido. Finalmente confesó haber asesinado a unos 30 niños. A medida que avanzaba la investigación, se encontraron los cuerpos de 29 de las víctimas del payaso asesino enterrados bajo su casa, 26 en el sótano y 3 en otras zonas. Durante su juicio por 33 cargos de asesinato, agresión sexual y libertades deshonestas con un menor, el jurado tardó menos de 2 horas en declararle culpable de todos los cargos. La condena de Gacy batió el récord de condenas por asesinato de la historia de Estados Unidos, consolidando su posición como uno de los asesinos más famosos del país. Al final del juicio, Gacy fue condenado a muerte por cada asesinato cometido. Tras su condena,
Gacy pasó 14 años en el corredor de la muerte del centro penitenciario de Menard, donde presentó varias apelaciones, todas ellas denegadas. Finalmente, Gacy fue ejecutado el 10 de mayo de 1994 mediante inyección letal. Tras confirmarse su muerte, su cuerpo fue incinerado, no sin antes extraerle el cerebro y entregárselo a la psiquiatra de Chicago Helen Morrison, que esperaba encontrar rasgos de personalidad comunes entre los sociópatas violentos, como Gacy. Aunque no es infrecuente que se incinere el cuerpo de un condenado a muerte, el proceso de extracción del cerebro suele reservarse a los peores de los peores sociópatas. Victor Feguer nació en 1935 en St. John's, Michigan. 6 años después, su madre falleció, y eso lo cambió todo para él. Tras perder a su mujer, el padre de Feguer se entregó al alcoholismo y empezó a desatender a su hijo. Abandonado a su suerte, Feguer se dedicó a cometer pequeños hurtos y otras formas de desobediencia. A los 12 años, ya tenía un largo historial de pequeños hurtos, por lo que no fue ninguna sorpresa que a los 16 años fuera enviado a prisión por robo de coches. Al salir, Feguer robó otro coche, lo que le llevó de nuevo a la cárcel. Feguer fue finalmente puesto en libertad en abril de 1960, pero debido a su comportamiento y a su historial, le resultó casi imposible mantener un trabajo estable. En lugar de trabajar para sí mismo, optó por convertirse en un vagabundo y comenzó a viajar por el Medio Oeste hasta que terminó en Dubuque en julio de 1960. A su llegada, Feguer encontró una habitación de alquiler y se instaló. A continuación, por razones que él mismo conocía, cogió las páginas amarillas locales y empezó a llamar a médicos por orden alfabético. Tras 4 días de intentos, el doctor Edward Bartels, que era médico general, cogió la llamada de Feguer. En la llamada, Feguer le dijo al doctor Bartels que su mujer, la señora A. Stevens, acababa de ser operada y tenía dolores. Obligado por su deber, el doctor Bartels decidió pasarse por allí, pero antes de salir, dejó una nota a su mujer, diciendo que había salido a atender una visita a casa de Ed Stevens. A continuación, se subió a su Rambler gris de 1959 y se marchó. Horas más tarde, la señora Bartels recibió una llamada en su casa. La persona que llamaba le explicó que el paciente estaba muy enfermo y que su marido, el doctor Bartels, se quedaría a pasar la noche para ayudarle. Esa fue la última vez que se supo algo del doctor. Tras 2 días de búsqueda del doctor, los detectives siguieron un rastro de pistas que les llevó a la habitación recién alquilada de Feguer, pero este no estaba allí. Al día siguiente, un hombre no identificado disfrazado de doctor intentó vender un Rambler de 1959, pero el vendedor se negó a comprarlo cuando el hombre no pudo presentar el título de propiedad del coche. Feguer llegó al final del camino el 20 de julio en Alabama, cuando otro vendedor avisó al FBI y denunció a un desconocido que intentaba vender un Rambler pero no tenía el título. Feguer fue detenido y pocas horas después, las autoridades encontraron el cuerpo ya en descomposición del Dr. Bartels a unos 16 kilómetros al este de Dubuque. La causa de su muerte fue un disparo en la nuca. Los investigadores creían que el motivo de Feguer para secuestrar y matar al médico era acceder a los medicamentos que éste podría haber llevado consigo para tratar al paciente inexistente que Feguer se había inventado. Tratando de defenderse, Feguer afirmó que un drogadicto desconocido de Chicago, al que conoció en Dubuque, fue el responsable de matar al médico. Feguer también afirmó que había matado al drogadicto y arrojado su cuerpo al río Mississippi. Sin embargo, su historia sonó más a ficción cuando las autoridades buscaron y no pudieron encontrar ninguna prueba de dicho tercero. Feguer fue juzgado, declarado culpable y condenado a muerte. Hizo todo lo posible por apelar la sentencia, pero se le denegó. El abogado de Feguer colaboró con el entonces gobernador de Iowa, que se oponía firmemente a la pena capital. Sabían que la única persona que podía salvar la vida de Feguer era el presidente John F. Kennedy, así que se pusieron en contacto con él y le pidieron clemencia para Feguer. Desgraciadamente, JFK denegó la petición porque consideraba que el crimen de Feguer era demasiado brutal. En marzo de 1963, Feguer fue encarcelado en el corredor de la muerte de la penitenciaría estatal de Iowa, en Fort Madison. Pasó un total de 10 días esperando a que se llevara a cabo la ejecución. En esos 10 días, los guardias observaron que era un preso modelo que pasaba sus días en silencio. A diferencia de otros presos condenados a muerte que pedían comidas copiosas para su última cena, Feguer pidió una comida bastante rara. Pidió una sola aceituna con el hueso todavía dentro. Confesó a los guardias que esperaba que, como signo de paz, brotara un olivo de su tumba. El 14 de marzo de 1963, la noche anterior a su ejecución,
Feguer y un sacerdote católico romano celebraron juntos una vigilia que duró toda la noche. A primera hora de la mañana siguiente, Feguer fue ejecutado en la horca con un periodista de Associated Press y un miembro de la Cámara de Representantes de Iowa, John Ely, como testigos. El cuerpo de Feguer fue evacuado por una funeraria local, pero antes las autoridades encontraron el hueso de la aceituna en uno de los bolsillos de su traje. El cuerpo de Feguer acabó en una tumba sin nombre en el cementerio de la ciudad de Fort Madison, en Iowa, pero el traje de ejecución se cambió por un segundo traje utilizado para el entierro. Nadie sabe con certeza si el hueso de aceituna volvió a salir del bolsillo para cumplir su última voluntad. Ted Bundy. Ted Bundy nació como Theodore Robert Cowell el 24 de noviembre de 1946, hijo de Eleanor Louise Cowell, en el hogar Elizabeth Lund para madres solteras. Huelga decir que su padre, cuya identidad sigue siendo un misterio a día de hoy, no estaba en el cuadro. Durante los 3 primeros años de su vida, Bundy creció con sus abuelos, a quienes consideraba sus padres, mientras que veía a su madre como su hermana mayor. Sus abuelos lo criaron como si fuera suyo, protegiéndolo del juicio social que solía acompañar a los nacidos fuera del matrimonio en aquella época. Cuando Bundy descubrió las circunstancias de su nacimiento, desarrolló un profundo resentimiento hacia su madre por ocultarle la verdad sobre su padre biológico y dejarle que desenredara los hilos de su propio linaje. De niño, Bundy mostraba rasgos de carácter cuanto menos inquietantes, y de adulto, las cosas no hicieron más que empeorar. Se sintió atraído por los contenidos para adultos, pero le intrigaban especialmente los delitos sexuales violentos. Bundy se licenció en 1972 con buenas perspectivas en Derecho, pero optó por aventurarse por otro camino que implicaba ceder a sus deseos más oscuros. No tardó en descubrir su verdadera pasión, el asesinato. Los primeros asesinatos registrados de Bundy ocurrieron en 1974, cuando solo tenía 27 años. Sus víctimas ideales eran jóvenes y seductoras universitarias de Washington, pero más tarde extendió su red asesina por Utah, Colorado y finalmente Florida. Al principio, el modus operandi de Bundy consistía en irrumpir en las casas de la gente en plena noche, inmovilizar a la víctima dormida con un arma contundente y luego pasar a satisfacer sus depravados deseos. Pero con el paso del tiempo, desarrolló formas más eficientes de hacer el trabajo. Bundy era un hombre apuesto y de carácter encantador, por lo que no le costaba mucho atraer a sus víctimas a lugares apartados. En las pocas ocasiones en que no podía conseguirlo con su encanto, subía un poco el nivel llevando una pierna escayolada o un brazo en cabestrillo. Luego, pedía a su presa que le ayudara a llevar una bolsa de la compra o unos libros hasta el coche. Otro método que empleaba era hacerse pasar por policía o bombero para ganarse la confianza de las víctimas. Una vez que las víctimas se acercaban a su coche, Bundy las dominaba con una palanca, las sujetaba con esposas y las metía a la fuerza en el vehículo. A continuación, conducía hasta un lugar preseleccionado, alejado del punto de recogida. Allí se aprovechaba de la víctima mientras la estrangulaba con una cuerda. Tan horrible como suena, no es el alcance de su psicopatía. A veces, Bundy se llevaba el cadáver de su víctima a casa para satisfacer sus deseos necrófilos. Otras veces, cuando no se llevaba el cuerpo a casa, volvía a visitar el lugar donde se deshacía de él, donde acicalaba los cadáveres y satisfacía sus deseos sexuales hasta que la descomposición le impedía continuar. Bundy confesaría más tarde que utilizaba una sierra de arco para decapitar a unas 12 de sus víctimas. Luego se llevaba las cabezas a su apartamento y las exponía durante un tiempo antes de deshacerse de ellas. A medida que aumentaba el número de cadáveres y se difundían las descripciones de los testigos, varias personas se pusieron en contacto con las autoridades para denunciar a Bundy como posible sospechoso. Pero Bundy tenía el disfraz perfecto. Era licenciado en Derecho, participaba en obras de caridad y hacía campaña activamente por el Partido Republicano. Con su perfil, fue fácil que las autoridades lo pasaran por alto durante mucho tiempo. Bundy fue detenido por primera vez por un agente de la patrulla de carreteras en Utah el 16 de agosto de 1975. El agente registró su coche y encontró máscaras, esposas, cuerdas y otros objetos sospechosos. Desgraciadamente, no había pruebas concretas que lo relacionaran con el delito, por lo que fue puesto en libertad. Tras dejarle en libertad, la policía vigiló a Bundy las 24 horas del día, lo que condujo a su segunda detención varios meses después.
Finalmente fue juzgado y condenado a 15 años de prisión en 1976. Contrariamente a lo que podría pensarse, ese no fue el final del camino para Bundy. Consiguió escapar de la custodia durante un traslado de Utah a Colorado, pero fue recapturado al cabo de una semana. El 30 de diciembre de 1977, Bundy logró escapar por segunda vez y huyó a Florida, donde continuó su matanza. Su libertad a corto plazo terminó en febrero de 1978, cuando fue detenido por infracción de tráfico. Ted Bundy fue condenado a muerte por electrocución en febrero de 1980 por sus crímenes. Después de pasar casi una década en el corredor de la muerte, finalmente confesó los brutales asesinatos de 30 mujeres, dejando abierta la posibilidad de que su número real de víctimas pudiera llegar a 100. Bundy fue finalmente ejecutado a las 7:16 de la mañana del 24 de enero de 1989. Fue incinerado y sus cenizas se esparcieron por las montañas Cascade de Washington, como era su deseo. Ronnie Lee Gardner nació el 16 de enero de 1961 en Salt Lake City, Utah. Fue el último de 7 hijos de un padre alcohólico que abandonó a su familia para fundar otra. Ronnie tenía solo 18 meses cuando sus padres se divorciaron. Es fácil imaginar lo duro que fue para su madre atender sola a 7 hijos. 6 meses después del divorcio, Ronnie fue visto vagando por las calles, con aspecto desnutrido y llevando solo un pañal. Legó a manos de los asistentes sociales, que presentaron una petición de desamparo contra su madre. Lo detuvieron durante un tiempo, pero luego se lo devolvieron a su madre. Por desgracia, el reencuentro con su familia no mejoró en nada la vida de Gardner. De hecho, a partir de ese momento, su vida fue de mal en peor. A los 10 años, Gardner ya era un drogadicto que también tenía libre acceso al alcohol. En 1975, Gardner conoció a un hombre llamado Jack Statt, que los acogió a él y a sus hermanos Randy. Pero había una trampa. Statt utilizaba a los jóvenes para satisfacer sus deseos sexuales. Aún más descorazonador fue el hecho de que ninguno de los chicos comprendiera la gravedad de la agresión que Statt les infligía. En una declaración posterior, Gardner reveló que pensaba que la vida era así normalmente. Entre 1980 y 1984, Gardner fue detenido 3 veces por diversos motivos, pero de algún modo consiguió escapar de la cárcel en todas las ocasiones. Sin que él lo supiera, su táctica acabaría fallándole en octubre de 1984. Esa noche, Gardner, que había estado consumiendo drogas, entró en la taberna Cheers de Salt Lake City con la intención de robarla. La misión se torció cuando disparó y mató a John Otterstrom, camarero de 37 años. Unas 3 semanas después del incidente, Gardner fue detenido por la policía después de que alguien les avisara y revelara su paradero. Durante el juicio por el asesinato de Otterstrom, los esfuerzos de Gardner por escapar, como de costumbre, le metieron en un lío del que no pudo salir. El 2 de abril de 1985, Gardner trató de escapar, pero en el proceso disparó al abogado de 36 años de edad, Michael Burdell, que no sobrevivió al incidente. Gardner fue posteriormente condenado por 2 cargos de asesinato. Por el caso Otterstrom, fue condenado a cadena perpetua, pero por el caso Burdell, Gardner obtuvo la pena de muerte. Aunque había sido detenido, Gardner no estaba hecho para vivir una vida sin violencia. En 1994, mientras estaba en la cárcel esperando su ejecución, Gardner consiguió apuñalar a otro recluso y fue acusado inmediatamente de ello. Sin embargo, el Tribunal Supremo desestimó la acusación porque el recluso sobrevivió al apuñalamiento. El equipo legal de Gardner intentó apelar su sentencia por separado, llegando incluso hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Presentaron pruebas de que Gardner había tenido una educación problemática, pero todo fue en vano. En 2010, se denegó la última solicitud de Gardner de conmutación de la pena de muerte. El 15 de junio de 2010, Gardner solicitó y recibió su última comida, que consistió en filete, cola de langosta, tarta de manzana, helado de vainilla y 7-Up. Tras la comida, se embarcó en un ayuno de 48 horas. Pasó esas horas viendo la película El Señor de los Anillos y leyendo un libro. Antes de su ejecución, Gardner recibió la visita de su familia y de un obispo de la Iglesia Sud. Exactamente a las 12:15 de la mañana del 18 de junio de 2010, Gardner fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento. Cuando le preguntaron si tenía unas últimas palabras, Gardner dijo que no. Para la ejecución, fue atado a una silla con la cabeza cubierta por una capucha. El pelotón de fusilamiento estaba formado por 5 policías certificados que se ofrecieron anónimamente a realizar el trabajo. Se colocó un trozo de tela blanca sobre su corazón
como blanco para los voluntarios. Hubo una cuenta atrás antes de que los policías apretaran el gatillo y casi inmediatamente Gardner murió de un balazo en el corazón. A las 12:17 horas, el médico forense confirmó su muerte, comprobando si tenía pulso en el cuello y reflejo pupilar. Gardner fue la primera persona ejecutada por el pelotón de fusilamiento en Estados Unidos, 14 años después de la ejecución de John Albert Taylor. Gardner pidió que no se permitiera a su familia presenciar la ejecución, por lo que sus amigos y familiares se reunieron ante la puerta de la prisión para celebrar una vigilia mientras sonaba Free Bird de Lynyrd Skynyrd. Al final, el cuerpo de Gardner fue incinerado y sus restos fueron entregados a su hija, que regresó con ellos a Idaho. Carla Faye Tucker. Carla Faye Tucker nació el 18 de noviembre de 1959 y creció en Houston, Texas. Pocos años después de su nacimiento, el matrimonio de sus padres atravesó una mala racha que llevó a Tucker, de 8 años, y a sus hermanas mayores a empezar a fumar cigarrillos. A los 10 años, sus padres se divorciaron, pero eso fue solo el principio. Durante el proceso de divorcio, Tucker descubrió que había nacido fruto de una relación extramatrimonial. Aunque sus padres pusieron fin a su problemático matrimonio, la vida de Tucker fue de mal en peor a medida que pasaba el tiempo. A los 12 años había empezado a mantener relaciones sexuales y a consumir drogas. 2 años más tarde, cuando cumplió 14, abandonó los estudios. Como no tenía ninguna habilidad comercial ni interés en convertirse en una ciudadana modelo, Tucker se dedicó a la misma profesión que su madre, la prostitución. Juntos, la pareja viajaba con bandas famosas como la Allman Brothers Band y los Eagles. A los 16 años, Tucker se casó con un hombre llamado Stephen Griffith, pero el matrimonio duró poco. Tucker pronto dejó atrás su matrimonio roto y empezó a salir con moteros. Durante este tiempo, conoció a Sean Dean y a su marido, Jerry Lynn Dean, una pareja que le presentó a su siguiente interés amoroso. Tucker tenía 21 años cuando conoció a Daniel Ryan Garrett, de 35, e inmediatamente congeniaron. El 13 de junio de 1983, Tucker y su novio, que habían pasado el fin de semana drogándose, se colaron en el apartamento de Jerry Dean sobre las 3 de la madrugada. Antes de irrumpir en el apartamento, habían acordado que tenían un objetivo, que era robar una motocicleta que Dean estaba restaurando. Los tortolitos iban acompañados de su amigo James Lebrand, quien más tarde confesó que había seguido a la pareja porque iba en busca del El Camino de Dean. También declaró que Tucker y Garrett tenían un juego de llaves que utilizaron para entrar en el apartamento. Tucker afirmó que Sean Dean había perdido las llaves y ella las encontró. Cuando entraron en la casa, Tucker y Garrett se dirigieron al dormitorio de Dean, donde Tucker se sentó sobre Dean, que estaba dormido. Dean, sobresaltado, intentó agarrar a Tucker por los codos, pero Garrett intervino rápidamente. Con un martillo de bola, Garrett golpeó a Dean en la cabeza, con tal fuerza que su cuerpo cayó de la cama al suelo. Tras desestabilizar a Dean, Garrett salió de la habitación mientras Tucker permanecía allí. Más tarde cogió un pico que utilizó para seguir golpeando a Dean hasta que murió. Cuando acabó con Dean, Tucker miró a su alrededor y encontró a una mujer escondida bajo las sábanas. La mujer, identificada más tarde como Deborah Thornton, había discutido con su marido el día anterior. Así que, para calmarse, fue a una fiesta donde conoció a Dean y acabó en su cama. Cuando Tucker encontró a la mujer, levantó el pico y la atacó. Tucker le asestó un último golpe en el corazón y dejó el hacha clavada en el pecho de Thornton. La atroz escena del crimen fue descubierta a la mañana siguiente por un colega de Dean. Se informó inmediatamente a la policía y 5 semanas después, la malvada pareja fue detenida. Tucker y Garrett fueron acusados de asesinato en septiembre de 1983. Tucker fue acusada de los asesinatos de Dean y Thornton. Pero debido a su testimonio contra Garrett, se retiraron los cargos por el asesinato de Thornton. Tucker se declaró inocente, pero fue encarcelada en espera de juicio. Aunque en aquella época las mujeres asesinas apenas recibían la pena capital, Tucker y Garrett fueron condenadas a muerte en 1984. Desde entonces hasta 1992, Tucker solicitó un nuevo juicio y apelaciones, pero todas fueron denegadas. En 1993, mientras estaba en el corredor de la muerte, Garrett perdió la vida a causa de una enfermedad hepática. Carla Tucker fue ejecutada por sus crímenes el 3 de febrero de 1998. Para su última comida, pidió una ensalada con aliño ranchero, un plátano y un melocotón. Llegado el momento, se le administró la inyección letal. Tucker pidió que 4 personas presenciaran la ejecución: su hermana, su marido Dana Brown,
con quien se casó mientras estaba en la cárcel, y 2 de sus amigos íntimos. Otros testigos de la ejecución fueron el marido de Deborah Thornton, su único hijo, su hijastra, algunos representantes de los medios de comunicación y el Departamento de Justicia Penal de Texas. Tucker cantó alabanzas a Jesucristo mientras le administraban la inyección letal. 8 minutos después, la declararon muerta. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio Forest Park, Lawndale, de Houston. Timothy James McVeigh nació el 23 de abril de 1968 como el segundo de 3 hijos de padres irlandeses americanos. Cuando solo tenía 10 años, los padres de McVeigh se divorciaron y su padre se quedó con su custodia. De niño, McVeigh era tímido y retraído, incluso afirmaba que no sabía cómo impresionar a las chicas, de ahí que solo tuviera una novia en su adolescencia. Durante sus años de instituto, McVeigh desarrolló un gran interés por los ordenadores y con la práctica suficiente se convirtió en lo que algunos llamarían un gurú de la informática. Fue capaz de piratear los sistemas informáticos del gobierno, utilizando su Commodore 64 con un nombre falso. La noticia del talento de McVeigh se extendió por todas partes, hasta el punto de que en su último año de instituto fue nombrado el programador informático más prometedor. Aparte de su interés por los ordenadores, McVeigh se interesó por las armas de fuego después de que su abuelo se lo presentara. Cuando no estaba soñando, despierto con ser dueño de una armería, llevaba armas de fuego a la escuela en un intento de impresionar a sus compañeros. Cuando McVeigh se graduó en el instituto, su interés por las armas de fuego creció y se interesó especialmente por los derechos de las armas y la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Tras graduarse en el instituto, el siguiente paso para McVeigh fue la universidad, pero no duró mucho porque abandonó los estudios. McVeigh se alistó en el ejército en mayo de 1988. Asistió al entrenamiento básico y al entrenamiento individual avanzado en la Escuela de Infantería del Ejército de Estados Unidos, en Georgia. Durante su estancia allí, dedicó gran parte de su tiempo libre a investigar sobre explosivos, armas de fuego y tácticas de francotirador. Lo que se consideraría el final de McVeigh comenzó en abril de 1993, cuando viajó a Michigan para reunirse con su antiguo compañero de piso, Terry Nichols. Un día, McVeigh estaba viendo en la televisión la cobertura del asedio de Waco, cuando Nichols y su hermano empezaron a adiestrarle en la fabricación de bombas. Le enseñaron a utilizar productos químicos domésticos para fabricar un explosivo. Los sucesos del complejo de Waco fueron, según todos los indicios, la cerilla que encendió la ira de McVeigh, tan abrumadora que acabó llevándole a la tumba. A McVeigh le enfureció especialmente que el gobierno utilizara gas CS contra mujeres y niños, porque conocía los efectos que el gas tendría en ellos. A partir de ese momento, se convirtió en un predicador antigubernamental, llegando incluso a grabar vídeos en los que hablaba de las acciones del gobierno en Waco. Con el paso del tiempo, McVeigh empezó a fabricar bombas de tubo y pequeños artefactos explosivos para prepararse para lo que se avecinaba. En algún momento, McVeigh empezó a considerar la posibilidad de asesinar a una serie de objetivos que incluían a los jueces y a un abogado implicados en el caso Ruby Ridge en 1992. Sin embargo, se dio cuenta de que asesinar a sus objetivos sería difícil, así que ideó otro medio. Decidió llamar la atención del gobierno bombardeando un edificio federal, un lugar donde podría eliminar fácilmente a más de un agente federal a la vez. Para conseguirlo, McVeigh y Nichols trabajaron juntos en la construcción de un artefacto explosivo ANFU que adosaron a la parte trasera de un coche de alquiler, un camión Ryder. La bomba estaba fabricada con 1.500 kilos de nitrato de amonio y nitrometano. La mañana del 19 de abril de 1995, McVeigh se dispuso a completar su misión. Condujo el camión Ryder y lo aparcó delante del edificio federal Alfred P. Murrah. Salió del coche y se alejó justo cuando varias oficinas del edificio abrían sus puertas. La bomba explotó a las 09:02 horas y destruyó la mitad del edificio. La explosión dejó 648 heridos y se cobró la vida de 168 personas, entre las que se encontraban 19 niños de una guardería situada en la segunda planta del edificio. Poco más de una hora después, McVeigh fue detenido en su coche de huida por una infracción de la matrícula. El 10 de agosto de 1995, McVeigh fue acusado de 11 cargos federales, entre ellos conspiración para usar un arma de destrucción masiva, uso de un arma de destrucción masiva, destrucción con uso de explosivos y 8 cargos de asesinato en primer grado por la muerte de agentes de la ley. McVeigh fue declarado culpable de los 11 cargos el 2 de junio de 1997 y condenado a muerte. Hasta el final, McVeigh no se arrepintió de sus crímenes.
Declaró que no tenía ni idea de que hubiera una guardería en el edificio, pero eso no bastó para exculparle de sus crímenes. McVeigh fue ejecutado mediante inyección letal el 11 de junio de 2001 a las 7:04 a.m. En noviembre de 1997, el presidente Bill Clinton firmó una ley que prohibía que McVeigh y otros veteranos condenados a la pena capital fueran enterrados en cementerios militares. Como consecuencia de esta ley, el cuerpo de McVeigh fue incinerado y sus cenizas se entregaron a su abogado, que las esparció en un lugar desconocido. McVeigh estaba dispuesto a donar sus órganos, pero las normas de la prisión se lo impedían. Robert Alton Harris. El 15 de enero de 1953, Kenneth y Evelyn Harris dieron la bienvenida a su quinto hijo, Robert Alton Harris, en Fort Bragg, Carolina del Norte. La vida le había jugado una mala pasada, incluso antes de nacer. Tanto su padre como su madre eran alcohólicos, y al parecer, Robert padecía el síndrome alcohólico fetal. El padre de Robert, Kenneth, sospechaba que su mujer había tenido una aventura que provocó la concepción de Robert. Cuando aún estaba embarazada, Kenneth dio una patada a su mujer, lo que provocó el parto prematuro de Robert. Por si los malos tratos a su mujer no fueran suficientes, Kenneth abusó sexualmente de sus hijas. Fue encarcelado en 1963 y de nuevo en 1964 por este delito. Entre los 13 y los 19 años, Robert entró y salió de centros de detención de menores y estuvo implicado en varios casos de robo de coches. Su madre le había abandonado a los 14 años para que se valiera por sí mismo, lo que provocó su comportamiento revoltoso. Pasar su adolescencia en centros de detención no sirvió para cambiar a Robert ni para ayudarle a tomar mejores decisiones en la vida. Por el contrario, continuó con sus costumbres hasta el final. En algún momento, entre mayo y junio de 1978, Robert, de 25 años, pidió ayuda a su hermano Daniel, de 18, para planear y ejecutar un atraco a un banco. Sabían que necesitarían armas para la operación, así que robaron 2 pistolas de la casa de su vecino el 2 de julio, cuando se acercaba el día D. Esa noche, tras robar las armas, se dirigieron a San Diego y pasaron los 2 días siguientes comprando munición. La siguiente fase de la preparación requería practicar el robo, por lo que eligieron una zona rural cercana al lago Miramar para la práctica. La mañana del 5 de julio de 1978, los hermanos se dirigieron a un restaurante donde se encontraron con 2 chicos de 16 años, John Majewski y Michael Baker. Los chicos estaban sentados en un Ford LTD verde comiendo cuando Robert les apuntó con una pistola y les pidió que condujeran su coche hasta el lago Miramar mientras Daniel les seguía en otro coche. Cuando llegaron al lago, Robert ordenó a los chicos que se pusieran de rodillas y luego les disparó varias balas. Por si eso no fuera suficiente delito para toda una vida, los hermanos continuaron con sus planes de robo para ese día. Condujeron el coche de las víctimas hasta su casa y al cabo de 1 hora se disfrazaron con pasamontañas para atracar la sucursal de Mira Mesa del San Diego Trust and Savings Bank. Robaron $2,000 y huyeron en el coche robado. Los hermanos pensaron que se habían salido con la suya, pero cometieron el error de aparcar el coche en el garaje de su casa. Apenas 1 hora después del robo, la policía irrumpió en su casa y los detuvo. Entre los agentes que detuvieron a los hermanos Harris estaba Stephen Baker, padre de una de sus víctimas, aunque en aquel momento no tenía ni idea de que su hijo había sido asesinado ni de que acababa de detener a los asesinos. El 6 de marzo de 1979, el Tribunal Superior del Condado de San Diego condenó a Robert Harris por 2 cargos de asesinato en primer grado y 2 cargos de secuestro. Fue condenado a muerte, mientras que su hermano Daniel fue declarado culpable de secuestro y recibió una condena de 6 años. El primer movimiento de Robert fue enviar una petición de clemencia al entonces alcalde de San Diego, Pete Wilson, pero fue rechazada. En 1982, el Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de Estados Unidos eximió a Robert de la pena de muerte, concediéndole un recurso de habeas corpus, pero fue anulado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en 1984. La ejecución de Robert estaba programada para las 12:01 de la mañana del 21 de abril de 1992. Pero debido a una serie de aplazamientos de diferentes jueces, la ejecución se retrasó hasta las 6:01 de la mañana. Robert pidió una gran comida para su última cena. Pidió un cubo de pollo frito Kentucky, 2 pizzas grandes y helado. Cuando llegó la hora, fue escoltado a la cámara de gas, y a las 6:07 se dio la orden de ejecución. Robert fue declarado muerto a las 6:21 a.m. A las 7:00 sacaron su cuerpo de la cámara. Alrededor de las 8:15,
No más de 2 horas después, su cuerpo fue trasladado desde la prisión a una funeraria. La ejecución de Robert se recuerda especialmente por sus últimas palabras, que fueron: «Puede ser un rey o un barrendero, pero todo el mundo baila con la parca». Se dice que sacó la frase de una película de 1992, titulada Bill and Ted's Bogus Journey. El mundo ha visto su buena ración de asesinos en serie y terroristas que se han cobrado la vida de muchas personas. Y aunque las personas de esta lista fueron ejecutadas por sus crímenes, sus cuerpos siguieron siendo respetados hasta el final. Echa un vistazo al siguiente vídeo para ver más vídeos fascinantes.